Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a la clase virtual de física en el cual veremos un tema muy interesante conocido como el equilibrio térmico. ¿En qué consiste el equilibrio térmico? Bueno, generalmente tú a veces habrás mezclado diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo, ¿qué pasa si en un recipiente, en un balde, yo coloco agua caliente con agua fría y ambos los mezclo? Bueno, profe, agua caliente con agua fría, tengo agua tibia. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que las sustancias alcanzan una misma temperatura a la cual se le va a conocer como el equilibrio térmico. Y ese equilibrio térmico siempre ocurre cada vez que haya sustancias, no necesariamente de la misma uniformidad o la misma composición, sino pueden ser sustancias distintas. El único detalle es que si están a diferentes temperaturas, entonces habrá una variabilidad entre sus temperaturas, haciendo de que se forme una nueva temperatura llamada temperatura de equilibrio o equilibrio térmico. Para ello vamos a ver algunos antecedentes que son importantes. Lo que es el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor necesario para poder cambiar la temperatura de cualquier sustancia y se calcula matemáticamente de esta manera. Q igual a CMAT, donde Q es la cantidad de calor expresada en calorías, de acuerdo al sistema sexagesimal, pero también puede estar expresada en joules, de acuerdo al sistema internacional. Tenemos CE, que es el calor específico, que es una cantidad necesaria para poder expresar cuánto se está calentando cada sustancia. Generalmente se expresa en calorías por gramo grados Celsius. Tenemos M, que viene a ser la masa expresada en gramos, y este triangulito de T, conocido también como delta de T, que es la diferencia entre dos temperaturas, la temperatura final menos la temperatura inicial, expresado en grados Celsius. Muy bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los cuerpos alcanzan el contacto térmico? Lo que va a ocurrir es que ambos cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas, pero tienden a alcanzar una sola temperatura llamada temperatura de equilibrio. Estos dos cuerpos, luego del contacto térmico, van a alcanzar la misma temperatura o temperatura de equilibrio. Pero también va a ocurrir algo muy importante entre ambos. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el calor ganado por un cuerpo y el calor perdido por otro cuerpo, ¿cómo son ellas? Son iguales, como siempre. Todas son iguales. Entonces eso va a ocurrir, que el calor ganado es igual al calor perdido. Y es nuestra base de conservación de energía fundamental para poder desarrollar los ejercicios y para poder ver la temperatura final de equilibrio ante la mezcla de dos o más sustancias que están a diferentes temperaturas. Veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice: en un recipiente térmicamente aislado se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados Celsius con 150 gramos de agua a 38 grados Celsius. Calcule la temperatura de equilibrio térmico. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá nosotros es mezclar estas dos sustancias. Primero tenemos 200 gramos de agua a 10 grados Celsius. Entonces colocamos acá a 10 grados Celsius. Vamos a tener nosotros una masa de 200 gramos. Perfecto. Muy bien. Y luego en el otro lado tenemos a 38 grados Celsius. Claro que sí. Vamos a tener una masa de 150 gramos de agua. Masa 150 gramos de agua. Perfecto. Ahora, ambos van a alcanzar una misma temperatura, a la cual le vamos a llamar la temperatura de equilibrio, X, para nosotros. Mientras tanto, la primera sustancia que está a menor temperatura va a ganar calor. Sería entonces esto el calor ganado. Perfecto. Y esta sustancia que está a mayor temperatura va a perder calor, que sería el calor perdido. Y luego, como nosotros ya sabemos, la ecuación de conservación sería que el calor ganado es igual al calor perdido. Claro que sí. Ya, algo que no debes olvidarte: como se trata del agua, en ambos casos el calor específico es igual a 1. Para el agua siempre va a ser igual a 1, una caloría por gramos grados Celsius. Y para ello no olvidar también la fórmula del calor sensible. Q igual al calor específico por la masa y por la variación de temperatura. Esa es.
Muy bien, entonces aplicamos nuestra formulita. Profe, calor ganado es igual al calor perdido, claro que sí. El calor ganado sería calor específico, que es 1 por la masa, que vendría a ser 200 gramitos, correcto, claro que sí, por la variación de temperatura, que sería la final menos la inicial. O sea, en este caso sería X menos 10. Perfecto. Es igual al calor perdido. Y el calor perdido sería el calor específico, que también es 1 porque se trata del agua también. En este caso, la masa, que es 150 gramitos. Y por la variación de temperatura, que en este caso sería 38 menos X. Muy bien, así es. Correcto. Ahora, simplemente la magia es trabajar con el álgebra en este caso. O sea, acá se nos van las bolitas, claro que sí, quinta 3, quinta 4. Y procedemos a multiplicar en cada uno de los casos. Sería 4 por x, 4x, 4 por menos 10 sería menos 40, es igual a 3 por 38, sería 114, claro que sí. Muy bien, y 3 por menos x menos 3x. Muy bien, este 3x pasa a sumar 4x más 3x, 7x. Es igual a 114 más 40 sería 154. Muy bien, así es. Y luego el 7 pasa a dividir y x valdría 154 entre 7, 22 grados Celsius. Correcto. La clave, la B de burrito. Muy bien. Así de fácil y sencillo. Muy bien, ahora vemos el ejercicio número 2, en el cual nos dice: al mezclar los recipientes mostrados se obtiene una temperatura de 30 grados Celsius. Hallar T. O sea, tenemos acá dos recipientes que tienen la misma sustancia. Uno de ellos tiene 80 gramos y el otro 160 gramos. El primero se encuentra a una temperatura T y el otro se encuentra a una temperatura de 40 grados Celsius. Y nos está pidiendo calcular esta temperatura T. Es obvio que la temperatura de equilibrio que te dan se debe encontrar entre ambas temperaturas. Entonces, eso quiere decir que la temperatura T tiene que ser menor que 40, encima menor que 30, ya que la temperatura de equilibrio, que es 30 grados Celsius, se encuentra entre estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como concluimos de que T es menor que 30 y menor que 40. Muy bien, vamos a ubicarlo acá entonces. Diremos acá tenemos la temperatura T y acá la temperatura de 40 grados Celsius. Perfecto. Y acá una temperatura de equilibrio de 30 grados Celsius. Muy bien, perfecto. La masa del primero es de 80 gramos y del segundo es de 160 gramos. Ambos, como se trata de la misma sustancia, tienen el mismo calor específico. Es un calor específico desconocido que le ponemos A en cada caso. A en cada caso. Muy bien, ahora vamos a decir, el primero eleva su temperatura, por lo cual va a ganar un calor, sería calor ganado. Mientras que el segundo va a disminuir su temperatura, por lo cual sería un calor perdido. Perfecto. Pero acuérdate que estamos trabajando con lo que es el calor sensible, o sea que es Q igual al calor específico por la masa y la variación de temperatura. Q igual a semana, por supuesto. Y bueno, la ecuación de conservación nos dice que el calor ganado y el calor perdido, ¿cómo son ellas? Son igualitas, por supuesto. Calor ganado sería el calor específico, al cual le ponemos A por la masa, que es de 80 gramos, por la variación de temperatura, que sería 30 menos T. Muy bien, 30 menos T le ponemos. Es igual al calor perdido, y el calor perdido igual, la misma forma, sería el calor específico A por la masa, que es 160, y por la variación de temperatura, que sería 40 menos 30, o sea 10. Correcto, muy bien, correctísimo. Perfecto, vamos a proceder a simplificar algunos. Por ejemplo, acá se te va A, se te van las bolitas también. Tenemos acá octava 1, octava 2, correcto. Profe, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría que 30 menos T es igual a 2 por 10, 20.
Muy bien, entonces la pregunta es 30 menos ¿cuánto me da 20? Obviamente 10. O sea, la temperatura T valdría 10 grados Celsius. Esa es la clave. La B de burrito. Fácil y sencillo. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio, el cual nos dice, se coloca un trozo de metal a 80 grados Celsius cuyo calor específico es 0,4 dentro de 200 gramos de agua a 30 grados Celsius. Si al final la medida de la temperatura del agua es de 40 grados Celsius, halla la masa del metal. Perfecto, vamos a ver eso acá entonces. En primer lugar, tenemos un trozo de metal que se encuentra a 80 grados Celsius. Vamos a ponerlo acá entonces 80 grados Celsius. Ah, ya, pero se trata de una masa que no conocemos. Le vamos a poner entonces a la masa X, que es nuestra incógnita. Ah, y te dan también de datos su calor específico. El calor específico del metal es de 0,4. Perfecto. Eso ahí se va a mezclar con agua que está a 30 grados Celsius. Muy bien, ponemos acá entonces 30 grados Celsius de agua, cuya masa sí te la dan de dato, 200 gramos de agua. Muy bien, entonces ponemos acá masa 200 gramos. Y el calor específico del agua es enorme. El calor específico, profesor, ¿cuánto vale? Vale 1. El calor específico del agua, correcto. Ah, pero mira, ¿qué te dice? Si al final la medida de la temperatura del agua es de 40 grados Celsius, eso representaría la temperatura del equilibrio térmico. O sea, 40 grados Celsius vendría a ser la temperatura final. Muy bien. Bueno, observamos nosotros que el agua va a aumentar su temperatura, por lo cual va a ganar calor. Mientras que el metal es el que se enfría. Entonces, el metal es el que está perdiendo calor. Calor perdido. Y recuerda que ese Q que tú estás observando, el Q, vendría a ser Q igual a C mat. Claro, correcto. Como ya lo sabemos, ¿no? Diremos entonces, profe, ¿qué se cumple acá entonces? Se va a cumplir que el calor ganado es igual al calor perdido. Ellas son igualitas. Calor ganado, en este caso del agua, su calor específico es 1. Por la masa vale 200. Y por la variación de temperatura, que sería 40 menos 30, o sea 10. Muy bien. Eso va a ser igual al calor perdido, que vendría a ser calor específico 0,4, que es lo mismo decir 4 sobre 10, multiplicado por la masa que no la conocemos, que va a ser X. Y eso multiplicado por la diferencia de las dos temperaturas, que sería 80 menos 40, y eso es 40. Muy bien, perfecto, profesor. A ver acá, ¿qué pasa? Se te dan las bolillas. Claro que sí. ¿Qué más, profe? Ah, ya. Podemos simplificar también. Podemos hacer algunas respectivas simplificaciones. Simplificadita, como se dice. A ver, sería entonces cuarta 1, cuarta de 200 sería 50. Mitad 2, mitad de 10, 5. Mitad 1, mitad de 50, 25. Correcto, entonces acá nos está quedando x por 1 por 1 sería x. Y acá nos va a quedar 1 por 25 por 5, 125 gramos. Y eso representaría para nosotros la masa del metal, por supuesto. La clave, la C de chanchito. Muy bien, fácil y sencillo.